Tapta Kanchana Gorangi Radha Vrindavaneshvari Brisavanu Sutevi Pranamami Haripriye. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasai Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam. Vamos a continuar entonces el estudio del canto primero del Srimad Bhagavatam. Estamos estudiando la introducción y hoy vamos a ver la vida y enseñanza del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado. Entonces vamos a hacer las debidas invocaciones. Repetimos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadyasi Yato Nyavya Itarasta Charte su avinjansa swaraya tena brahma hridaya adikavaye muhayanti yatsurayaha tehovari mridanjata vinimayo yatra trisargo mrisa damna suena sadanirasta kunkan satyam paradandi mahi. Oh mi Señor Sri Krishna, Hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrecemos nuestras más humildes y respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Sri Krishna porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas, de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra cosa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen tal como uno lo confunde las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a Él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en Él, el Señor Sri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en Él, pues Él es la verdad absoluta. Om. Narayana Maskritya Naranchaiva Narotamam Devi Saraswati Vyasan Tato Yayanudiraye. Antes de recitar el Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno ofrecerle reverencia a la personalidad de Dios, Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, a la diosa del conocimiento, y a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Continuamos entonces con la vida y enseñanza de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Escuchamos. Sri Chaitanya Mahaprabhu, el gran apóstol del amor por Dios y el padre del canto en congregación del santo nombre del Señor, hizo su advenimiento en Sridhar Mayapur, una región de la ciudad de Navadvipa, Bengala, en el atardecer de Palguna, Purnima del año de 1407, en Sakabda, fecha que corresponde a febrero de 1486 del calendario cristiano. O sea, en el calendario Sakabda era en 1407, pero en el calendario cristiano sale siendo en el año 1486. Su padre, Sri Jagannath Misra, era un erudito brahmana del distrito de Sylhet. Fue a Navadvipa en su época de estudiante, debido a que en ese entonces se consideraba que Navadvipa era el centro de la educación y la cultura.
Él fijó su residencia a orillas del Ganges. Después de casarse con Srimati Sachidevi, una hija de Srila Nilambara Chakrabarti, un gran sabio y erudito de Nadadvipa. Jagannatha Mishra y su esposa, Srimati Sachidevi, tuvieron varias hijas, y la mayoría de ellas murieron a una temprana edad. Dos hijos que sobrevivieron, Sri Visvarupa y Sri Visvambara, llegaron a ser el objeto de su afecto parental. El décimo y más joven de los hijos, de nombre Visvambara, llegó a ser conocido como Nimai Pandit, y luego, después de aceptar la orden de vida de renuncia, se le conoció como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibió sus actividades trascendentales durante 48 años, y luego en Puri, en el año de 1455, según el Sakabda, desapareció. Durante sus primeros 24 años, él permaneció en la ciudad de Nadadvip como estudiante y cabeza de familia. Su primera esposa fue Srimati Lakshmipriya, quien murió a una temprana edad mientras el señor se hallaba fuera del hogar. Cuando él regresó de Bengala Oriental, su madre le pidió que se casara de nuevo, a lo cual él accedió. Su segunda esposa fue Srimati Vishnupriya Devi, quien tuvo que tolerar la separación del Señor durante toda su vida, debido a que éste abrazó la orden de Sanyas a los 24 años de edad, cuando Srimati Vishnupriya tenía apenas 16 años. Después de adoptar Sanyas, el Señor estableció su centro de actividades en la ciudad de Jagannath Puri, a pedido de su madre Srimati Sachidevi. El Señor permaneció en Puri 24 años, y durante 6 de ellos viajó continuamente por toda la India, y especialmente por el sur, predicando el Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu no solo predicó el Srimad Bhagavatam, sino también que propagó las enseñanzas del Bhagavad Gita de una manera muy práctica. En el Bhagavad Gita se describe a Sri Krishna como la absoluta personalidad de Dios, y en las últimas enseñanzas que él dio en ese gran libro de conocimiento trascendental, se instruye que uno debe abandonar todas las clases de actividades religiosas y simplemente aceptarlo a él, a Sri Krishna, como el único Señor digno de adoración. O sea, simplemente rendirse a Dios. El Señor aseguró luego que todos sus devotos serían protegidos de toda clase de actos pecaminosos y que para ello no existiría ningún motivo de ansiedad. Desafortunadamente, a pesar de la orden directa de Sri Krishna y de las enseñanzas del Bhagavad Gita, la gente poco inteligente cree erróneamente que él no es más que un gran personaje histórico, y por ello no pueden aceptar como la personalidad de Dios original. Esa clase de hombres con escaso acopio de conocimiento son desencaminados por muchos no devotos. Así pues, las enseñanzas del Bhagavad Gita fueron mal interpretadas incluso por grandes eruditos. Después de la desaparición de Sri Krishna, hubo cientos de versiones del Bhagavad Gita con los comentarios de muchos eruditos entendidos, y prácticamente cada uno de esos comentarios estaba motivado por intereses personales. Sri Chaitanya Mahaprabhu es el propio Sri Krishna. Sin embargo, en esa ocasión apareció como un gran devoto del Señor para predicarle a la gente en general, así como también a los religiosos y filósofos de la época, acerca de la posición trascendental de Sri Krishna, el Señor primordial y la causa de todas las causas. La esencia de su prédica consiste en que Sri Krishna, que apareció en Braja Bhumi, en Vrindavan, como el hijo del rey de Braja, Nanda Maharaj, es la suprema personalidad de Dios, y por consiguiente es digno de la adoración de todos. Vrindavan Dham no es diferente del Señor Supremo, debido a que el nombre, la fama, la forma del Señor y el lugar en el que Él se manifiesta son todos idénticos a Él, al mismo Señor,
en términos de conocimiento absoluto. Por consiguiente, Vrindavan Dham es tan digno de adoración como el mismo Señor. Las doncellas de Brajabhumi exhibieron la más elevada forma de adoración trascendental del Señor, en la forma de un afecto puro por Él. Sri Chaitanya Mahaprabhu recomienda ese proceso como la más excelente de todas las formas de adoración hacia el Supremo. Él acepta el Srimad Bhagavatam Purana como la literatura inmaculada para entender al Señor mismo y predica que la meta máxima de la vida para todos los seres humanos es la de llegar a la etapa del prema, el amor puro por Dios. Muchos devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu como Srila Vrindavan Das Thakur, Sri Lochana Das Thakur, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, Sri Kavikarna Pura y Sri Prabodhananda Saraswati, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, Sri Raghunatha Das Goswami, y en épocas más recientes, en los últimos 200 años, Sri Visvanatha Chakravarti, Sri Baladeva Vyadabhushan, Sri Syamananda Goswami, Sri Narottam Das Thakur, Sri Bhaktivinoda Thakur y finalmente Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, nuestro maestro espiritual, y muchos otros grandes y renombrados eruditos y devotos del Señor, entre estos Srila Prabhupada, han preparado voluminosos libros y escritos acerca de la vida y preceptos del Señor Supremo. Todas esas obras literarias están basadas en los astras, las escrituras sagradas, tales como los Vedas, los Puranas, los Upanishads, el Ramayana, el Mahabharata y otras historias y obras literarias auténticas que los acharyas, o sea, aquellos maestros reconocidos, han aprobado. Ellas son únicas en su composición e incomparables en su presentación, y están colmadas de conocimiento trascendental. Desgraciadamente, la gente del mundo ignora su existencia, pero cuando esas obras literarias, y en su mayoría escritas en sánscrito y en bengalí, lleguen a iluminar el mundo, y cuando sean presentadas ante gente inteligente, la gloria de la India y el mensaje del amor inundarán entonces este mundo malsano, que está buscando en vano la paz y la prosperidad a través de diversos métodos ilusorios, no aprobados por los acharyas de la cadena de sucesión discipular Guru Parampara. Los lectores de esta breve descripción de la vida y preceptos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, su beneficiario, mucho si leen los libros de Sri Vrindavan Das Thakur, el Sri Chaitanya Bhagavata, y de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, que es el Sri Chaitanya Charitamrita. El autor de Sri Chaitanya Bhagavata expresa de una manera sumamente fascinante los primeros años de la vida del Señor Supremo. Y en lo que se refiere a las enseñanzas, se encuentran más vívidamente explicadas en el Sri Chaitanya Charitamrita. Ahora, ambos libros están disponibles para el público occidental en nuestras obras literarias. Los primeros años de la vida del Señor Chaitanya fueron anotados por uno de sus principales devotos y contemporáneos, es decir, Srila Murari Gupta, un médico de esa época, y la parte final de la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu fue anotada por su secretario privado, Sri Damodar Goswami, o Srila Swarupa Damodar, quien en Puri era prácticamente un compañero constante del Señor. Estos dos devotos anotaron prácticamente todos los incidentes de las actividades del Señor, y más tarde todos los libros que tratan del Señor y que se mencionaron anteriormente fueron compuestos en base a los kadachas, o sea, cuadernos de apuntes. Haga de cuenta los diarios de Sri Damodar Goswami y Murari Gupta. Así que el Señor hizo su advenimiento en el atardecer de Palguni Purnima de 1407 según el Sakabda, y fue por la voluntad del Señor que ese atardecer hubo un eclipse de luna.
Durante las horas del eclipse, el pueblo hindú tenía la costumbre de bañarse en el Ganges o en cualquier otro río sagrado y cantar los mantras védicos de purificación. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu nació durante el eclipse de luna, toda la India vibraba con el santo sonido del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estos 16 nombres del Señor se mencionan en muchos Puranas y en los Upanishads, y se los describe como el Taraka Brahmanama de esta época. En los Astras, o sea en las escrituras reveladas, se indica que el canto sin ofensas de estos santos nombres del Señor pueden liberar del cautiverio material al alma caída. Existen innumerables nombres del Señor tanto dentro como fuera de la India, y todos ellos son igualmente buenos, pues todos se refieren a la suprema personalidad de Dios. Pero, debido a que estos 16 nombres están especialmente recomendados para esta época, para esta era, la gente debe aprovecharlos y seguir la senda de los grandes acharyas que lograron al éxito mediante la puesta en práctica de las reglas de los astras o escrituras reveladas y el canto del santo nombre del Señor. El acontecimiento de que la aparición del Señor y el eclipse de luna ocurrieron simultáneamente indicó la misión específica del Señor Chaitanya. Dicha misión consistía en predicar la importancia del canto de los santos nombres del Señor en esta era de Kali Yuga, la era de riña y hipocresía. Esta era actual. Las riñas ocurren hasta por cosas insignificantes y por ello los astras, las escrituras, han recomendado para esta época un plano común de iluminación, específicamente el canto de los santos nombres del Señor. La gente puede hacer reuniones para glorificar al Señor en sus respectivos idiomas y con canciones melodiosas. Y si esas celebraciones se ejecutan de una manera en que no hayan ofensas, es seguro que los participantes alcanzarán gradualmente la perfección espiritual, sin tener que someterse a métodos más rigurosos. En esas reuniones, todos, los sabios y los tontos, los ricos y los pobres, los hindúes y los musulmanes, los ingleses, indostanos y los chándalas y los brahmanas, o sea los sacerdotes, pueden oír los sonidos trascendentales y así limpiar el espejo del corazón del polvo de la influencia de este mundo material. Para confirmar la misión del Señor, toda la gente del mundo aceptará el santo nombre del Señor como el plano común para la religión universal de la humanidad. En otras palabras, el advenimiento del santo nombre ocurrió juntamente con el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando el Señor se encontraba en el regazo de su madre, dejaba de llorar tan pronto como las damas que lo rodeaban cantaban los santos nombres y palmeaban. Los vecinos observaban este incidente peculiar con respeto y veneración. A veces las niñas se divertían haciendo que el Señor llorara y que luego dejara de llorar al ellas cantar el santo nombre del Señor. Así que desde su misma infancia el Señor comenzó a predicar la importancia del santo nombre. En sus primeros años, a Sri Chaitanya Mahaprabhu se le conocía como Nimai. Este nombre se lo dio su amada madre, debido a que el Señor nació debajo de un árbol nimba, en el patio de su casa, allá en el patio de la casa paterna. Bajo el árbol nació él. A los 6 meses de edad, el Señor señaló sus actividades futuras durante la ceremonia Annaprasana, en la que se le ofreció comida sólida por primera vez, cuando se le dan los primeros granos. En esa ocasión se acostumbra a ofrecerle al niño tanto monedas como libros, para obtener alguna indicación de sus tendencias futuras. Por un lado, al Señor se le ofrecieron monedas, y por otro lado, el Srimad Bhagavatam, o sea, le ponen las monedas y le ponen un libro sagrado, y también pueden poner un arma, o sea, un cuchillo.
para ver hacia qué apunta el niño. El señor aceptó inmediatamente el Bhagavatán en vez de las monedas y en vez del cuchillo. O sea, le ponen los objetos y lo empiezan a llamar para que se acerque a uno de los tres. Él se acercó a las escrituras. Un día, cuando el señor era tan solo un bebé y gateaba por el patio, apareció una serpiente ante él y él comenzó a jugar con ella. Todos los miembros de la casa se sobrecogieron de temor y asombro, pero poco después la serpiente se fue y el bebé fue alejado del sitio por su madre. En otra oportunidad fue raptado por un ladrón. Estos son parte de los pasatiempos del señor Chaitanya. Fue raptado por un ladrón que planeaba robarle sus adornos, pero el señor dio un placentero paseo en hombros del confundido ladrón, que estaba buscando un lugar solitario para perpetrar el robo, o sea, robarle las joyitas que él tenía. Ocurrió entonces que el ladrón, yendo de un lugar a otro, finalmente llegó de nuevo a la casa de Jagannatha Misra. O sea, siempre que él salía con el niño, o sea, él cogió al niño y se lo llevó, buscando un lugar a donde quitarle las prendas. Pero vamos a ver que cuando llegaba decía, ahí a la vuelta va a ser. Cuando llegaba a la vuelta, volvía y quedaba en el patio de la casa del señor Chaitanya. Y volvía y se iba y hacía lo mismo por otro camino y misteriosamente volvía y aparecía en el patio. Haga de cuenta, le hizo eso por unas 5 o 6 veces. A lo último el ladrón se cansó y dejó al niño ahí. Y por temor a ser atrapado, dejó el niño de inmediato. ¿Sí? Por supuesto, los padres y parientes que se hallaban angustiados se alegraron de ver al niño que estaba perdido. O sea, y él era matado, contento, muerto de la risa. En cierta ocasión, en la casa de Jagannath Misra, recibieron la visita de un brahmana, o sea, de un yogi, un peregrino, un sacerdote. Y cuando éste le estaba ofreciendo comida a la deidad, el Señor apareció ante él y comió de la comida que se había preparado. Los comestibles tuvieron que ser rechazados porque el niño los había tocado, o sea, había ido a zapotear, lo que decimos nosotros, a zapotear. Los yogis decimos bogatear. El niño va a zapotear la comida de la ofrenda. Y en consecuencia, el brahmana tuvo que cocinar de nuevo otra vez para volver a hacer otra ofrenda para llevarle al altar. La siguiente vez ocurrió lo mismo. Y a la tercera vez consecutiva en que se repitió esto. El niño fue finalmente enviado a la cama. O sea, lo último se lo llevan para otro lado. Como a las 12 de la noche, cuando todos los que vivían en la casa estaban profundamente dormidos en sus aposentos, que además se encontraban cerrados, el brahmana peregrino le ofreció a la deidad las comidas que había preparado especialmente. Y de la misma manera, el niño Dios, o sea, el pequeño niño, el señor Chaitanya, Nimai, apareció ante el peregrino y arruinó las ofrendas de nuevo. El brahmana comenzó entonces a llorar, pero como todos estaban profundamente dormidos, nadie lo oía. En ese momento el niño Dios apareció ante el afortunado brahmana y le reveló su identidad como el propio Krishna. O sea, haga de cuenta, se manifestó de otra manera, mostrando la forma del Señor Supremo. Al brahmana se le prohibió revelar este incidente y el bebé regresó al regazo de su madre. Imagínense. Existen muchos incidentes similares en su infancia. A veces, como un muchacho travieso, solía gastarle bromas a los brahmanas, o sea, le hacía bromas a los sacerdotes, a los brahmanas ortodoxos que acostumbraban bañarse en el Ganges. Cuando los brahmanas se quejaban con su padre y le decían que en vez de ir a la escuela, él había estado chapoteando en el agua y salpicándolos. El Señor aparecía repentinamente ante su padre con toda su ropa y libros escolares. O sea, él sí iba a estudiar.
pero él tenía la facultad de la oblicuidad. Él estaba estudiando y a la vez estaba con los brahmanas. Entonces cuando él llegaba entonces Maharaj Misral veía y les decía, pero es que ustedes son unos mentirosos, miren el niño acá, acabó de llegar de la escuela con sus libros, no viene mojado. Y empezaba él a contar lo que le enseñaban en la escuela. Es que hoy vimos esto y mejor dicho, habían testigos de que él estaba en la escuela, imagínense. Pero los brahmanas, no, pero él era allá a las orillas haciéndonos maldades, tirándonos agua, etc. Como de esta manera ellos veían que él llegaba de la escuela. En el Gatia o balneario también solía bromear con las muchachas del vecindario que se dedicaban a adorar a Shiva con esperanza de conseguir buenos esposos. Esta es una práctica común entre las mujeres solteras, en especial las jóvenes, allá en la India. Mientras ellas se dedicaban a esa adoración, el Señor aparecía ante ellas de una manera traviesa, o sea, peladito, y les decía, mis queridas hermanas, por favor, oiga lo que les decía, por favor, denme todas las ofrendas que acaban de traer para el Señor Shiva. Shiva es mi devoto. O sea, el niño les decía a ellas, él es mi devoto. Entonces ellas, ¿cómo así? Y Parvati es mi sirvienta, o sea, la esposa del Señor Shiva. Si ustedes me adoran a mí, entonces Shiva y todos los demás semidioses se sentirán más satisfechos. Algunas de ellas rehusaban obedecer al travieso Señor. Y él las maldecía diciéndoles que por su negativa se casarían con hombres viejos que tuvieran 7 hijos de sus anteriores esposas. Por temor y a veces por amor, las muchachas también le ofrecían a él diversos artículos. Y entonces el Señor las bendecía y les aseguraba que tendrían esposos muy buenos y jóvenes, y que serían madres de docenas de hijos. Las bendiciones animaban a las muchachas, pero a menudo se quejaban con sus madres de estos incidentes. Él era muy travieso. De esta manera, el Señor pasó su primera infancia. Cuando tenía apenas 16 años de edad, comenzó su propia Chatuspatiji, o sea, escuela de pueblo, dirigida por un brahmana erudito. Esa es haga de cuenta la escuelita del catecismo. En la escuela, todo lo que él explicaba, o sea, él le tocó ser el profe, todo lo que él explicaba estaba relacionado con Krishna. Incluso en las lecturas de gramática, cuando él le enseñaba gramática, como decir, era el profesor de español, y todo lo relacionaba con textos de las escrituras sagradas. Srila Jiva Goswami, para complacer al Señor, compuso más adelante una gramática en sánscrito, en la que todas las reglas gramaticales se explicaban con ejemplos en lo que se usaban los santos nombres del Señor. Esa gramática aún se utiliza, se conoce como Harinamamrita Vyakarana y se prescribe en el programa de estudio de las escuelas en la ciudad de Bengala, todavía. Durante esta época, un gran erudito de Kashmir, llamado Kesava Kashmiri, llegó a Navadvipa a realizar discusiones acerca de los astras, o sea, hacer debates. Al pandita de Kashmir era un erudito triunfante y había viajado por todos los lugares de erudición de la India. Finalmente fue a la ciudad de Navadvip a compartir con los eruditos panditas de allí. Los panditas de Navadvip decidieron enfrentar a Nimai Pandit, o sea, al señor Chaitanya, siendo él un joven de 15-16 años, con el pandita de Kashmir, pensando que Nimai Pandit era vencido. Ellos tendrían otra oportunidad de debatir con el erudito, pues Nimai Pandit era solo un muchacho, un niño. Y así el pandita de Kashmir era derrotado, entonces ellos serían glorificados aún más, porque la gente proclamaría que un simple niño, o sea, un simple muchacho de la ciudad de Navadvip había derrotado a un erudito triunfante que era famoso en toda la India. Sucedió que Nimai Pandit se encontró con Kesava Kashmiri mientras paseaba por las riberas del Ganges.
El Señor le pidió que compusiera en sánscrito un verso de alabanza al río Ganges. Y el pandita compuso 100 eslocas, o sea, 100 versos, en muy poco tiempo, o sea, en un momentico. Recitando los versos como una tormenta y haciendo gala del poder de su vasta erudición, o sea, su ego, Nimai Pandit memorizó de inmediatamente, o sea, él escuchó por primera vez estos versos y después él se los repitió. Póngale cuidado a lo que pasó. Nimai Pandit memorizó de inmediato todos los eslokas sin ningún error, o sea, no se equivocó. Él citó el esloka 64 y señaló algunas irregularidades retóricas y literarias. En especial cuestionó el uso que el pandita le había dado a la palabra Bhavani Bhartu. Él indicó que el uso de esa palabra era redundante. Bhavani significa la esposa de Shiva, Bhavani. Y ¿quién más puede ser su Bharta o esposo? También señaló diversas otras discrepancias y el pandita de Kashmir quedó pasmado de asombro al ver esto que estaba pasando. Él estaba atónito ante el hecho de que un simple estudiante de gramática pudiera señalar los errores literarios de un erudito sabio, aunque este incidente concluyó antes que hubiera habido algún encuentro público. O sea, esto pasó antes de un encuentro público, se supone. La noticia se propagó por todo Navadvipa como un reguero de pólvora. O sea, todo el mundo se dio cuenta. Vea, Nimai Pandit, o sea, el señor Chaitanya, venció a ese erudito. Pero finalmente, en un sueño, la diosa Saraswati, la madre de la erudición, le ordenó a Kesava Kashmiri que reconociera la victoria del Señor y se entregara a él. En consecuencia, el pandita de Kashmir se convirtió en un seguidor del mismo Señor Supremo. Bueno, vamos a dejar hasta acá y en la próxima lección continuaremos conociendo un poco más del Señor Chaitanya. Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Guru Maharaj ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaura Premanande Hari Bol. Shanti, Shanti, Shanti. Que haya paz en cuerpo, mente y alma. Namaste. Gaura Premanande Hari Bol.